los invito a que abramos la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio. Deuteronomios capítulo 8. Les invito a que allá aparecen dos versículos nomás. Voy a pedir al equipo de producción que me proyecte desde el versículo 11 hasta el versículo 20, aunque aparece solamente 17 y 18. Vamos a mirar Deuteronomios capítulo 8, los versos 11 al 20. ¿Listos? Bueno, vamos entonces, todos leemos al unísono. Todos ustedes leen allá arriba, yo leo aquí. Versículo 11 dice así: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se te aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes y de escorpiones, y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él da el poder, ¿para qué? Para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres, y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros. Así pereceréis, por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. El Señor traiga sus bendiciones preparadas en esta palabra para cada una de las familias que están aquí, y las familias dicen amén. Uy, ya empezaron los pirotécnicos. Hoy es en grande el Día de la Familia. Eso fue que se escapó por ahí, se toteó. Bueno, muy bien. ¿Recuerdan el énfasis que estamos trabajando este año? Subiendo un nuevo nivel. Y este mes, subiendo un nuevo nivel en mis finanzas. En mis finanzas. Subiendo un nuevo nivel en mis finanzas. Así que vamos hoy a hablar. Vamos a tratar de combinar el tema entre la finanza y la familia. La finanza y la familia. El tema titula Determinante y propósito del crecimiento financiero. Determinante y propósito del crecimiento financiero. Hay quienes aumentan sus riquezas usando el mal, apropiándose del mal. Por ejemplo, algunos se enriquecen a través del hurto, del saqueo a los demás. Hay quienes se enriquecen extendiendo o expendiendo sustancias psicoactivas, otros engañando, otros mediante diferentes métodos criminales. ¿Está bien ese tipo de enriquecimiento? No. ¿Ese es el enriquecimiento que Dios quiere darnos? No. Pero hay mucha gente que se enriquece así. Hay gente que se enriquece pagándole mal a sus empleados, es decir, le pagan migajas. Y aquí en esta época, por ejemplo, de migración, ha habido muchos que se han aprovechado del migrante, porque el migrante llega de su tierra y él tiene que echar mano de lo que está a su mano, cerca de él, y hay muchos en Colombia que se han aprovechado de la mano de obra del migrante y lo han explotado. Pero yo quiero decirle a aquellos que hacen eso
que Dios tiene 4 grupos de personas en la Biblia a quienes Él busca proteger específicamente, o busca que nosotros protejamos. Primero, la viuda, el pobre, el huérfano y el extranjero. A ese 4 grupos de personas Dios le habla a su pueblo: no abandonarás, no desprotegerás, no le quitarás a esta gente. Pero hay muchos que se aprovechan de ellos. Pero también hay otro grupo de personas que logran su riqueza por medios legales. Por ejemplo, lo hacen a través del trabajo lícito, el esfuerzo, la disciplina, la entrega, el sacrificio, el ahorro, la buena administración. Pero no se acuerdan de Dios. Es decir, ellos le atribuyen a su esfuerzo, a su trabajo, a su tesón, a su entereza, y ellos se llevan los aplausos. Uy, yo tengo plata porque es que yo la sudé. Yo tengo plata porque es que yo le metí la ficha. Yo tengo plata porque es que yo soy juicioso. Cuidadito con eso. Ojo con eso. En el texto que hemos leído hace un ratico en Deuteronomio, Dios por medio de Moisés exhorta a su pueblo a no olvidarse de Él. Los llama a tener en cuenta sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos. Les aclara que cuando ellos entren a la tierra prometida, aumentarían sus ganados, construirían buenas casas, tendrían riquezas materiales, pero no debían permitir que el orgullo dominara la vida de ellos y los llevara a pensar que esa riqueza era fruto de su poder, de su fuerza, de sus habilidades personales. Por el contrario, era importante que recordaran cómo en medio de las vicisitudes del desierto Dios les había provisto de lo necesario, como que les había dado guía y orientación, les había enviado nube durante el día para que el sol no los afectara, los había dado luz en la noche para que los alumbrara, le había provisto agua, comida y protección. Entonces, dichas dificultades tenían como propósito probarlos a ellos para luego prosperarles, como con el bienestar que de su mano procede. Muchos de nosotros tuvimos un pasado difícil. ¿Cuántos de los que están aquí tuvieron un pasado difícil? Duro. Algunos de ustedes dejaron su familia, sus posesiones y llegaron aquí a Bogotá a sudarla. Algunos de ustedes hasta quizás durmieron una vez en la calle porque no tenían donde dormir. Pero empezaron a trabajar, empezaron a organizarse, empezaron a tocar puertas, y hoy día muchos de ustedes tienen sus casas, sus hijos se han educado, sus hijos se han formado, y ahora usted está bien, está bendecido por Dios. Y eso es un motivo de alegrarnos. Y muchos entonces dicen: ah, no, es que yo sí, esa tenaz. Ojo, yo quiero que hoy pensemos en esa dirección. Y Dios quería que ellos no permitieran en su corazón este pensamiento que está en el versículo 17. El versículo 17 Dios le dice: ojo, no sea que ustedes se enriquezcan, tengan dinero, esto, y digan: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Y en la versión traducción lenguaje actual dice: si olvidan esto, tal vez lleguen a pensar que todo lo que tienen y disfrutan lo han conseguido con su propio esfuerzo. Si usted hoy ha prosperado, si usted hoy tiene riquezas, si usted hoy tiene una empresa, no se jacte de ella, no se jacte de ello. No menosprecie a los demás, no menosprecie a aquel que ahora no tiene nada. Ábrale de una u otra manera una posibilidad para que el que ahora está debajo pueda ir creciendo y pueda ir avanzando también en sus finanzas. Dios quiere llevarnos a un crecimiento integral, pero teniendo en cuenta el determinante y el propósito de dicho crecimiento. Entonces nos preguntamos: ¿quién es el determinante del crecimiento económico en mi vida? ¿Y cuál es el propósito que Él quiere para que yo crezca económicamente? ¿Para qué Dios nos da plata? ¿Para qué Dios quiere que prosperemos? ¿Simplemente para vanagloriarnos?
simplemente para pisotear al que no tiene, para humillar al que no tiene. ¿Para qué quiere usted tener plata? ¿Para fanfarronear? Yo quiero que usted hoy descubra el propósito. Aquellos que están aquí, si aquí hay empresarios, allá en casa hay personas empresarias que me están escuchando, que tienen mucha riqueza, gloria a Dios por ello. Pero yo quiero que hoy aprendas para qué Dios te ha dado esa riqueza. Y yo quiero que hoy aprendas que aunque tú has sido muy entregado al trabajo, abnegado, dispuesto, hay de Dios una determinación. Entonces, quiero que miremos el determinante de nuestro crecimiento financiero es Dios. Diga conmigo, el determinante de mi crecimiento financiero es Dios. Dios. Ahora, ¿Dios nos creó para que todos seamos ricos? No. Escucha esto. Hay personas en la iglesia a quien Dios le dio la habilidad para hacer riquezas. Y yo me alegro por esas personas. Hay personas a quien Dios en la iglesia le dio dones, no tienen riquezas, pero le dio otros dones para sanar enfermos, para echar fuera demonios, para consolar. Y tanto es rico el que tiene dones como es rico el que tiene plata delante de Dios. Porque unos son ricos en dones y habilidades para ayudar a la gente, y otros son ricos en moneda también con un propósito, el cual yo quiero que vayamos descubriendo. ¿De acuerdo? Bueno, muy bien. Tengo la garganta un poco seca, me fui por una vigilia y grité mucho por allá. Bueno, entonces dice el versículo 18, la primera parte: si no, acuérdate de Jehová tu Dios. Está hablando en el contexto: no se envanezca tu corazón, no se enorgullezca, no digas por mi poder, por mi fuerza yo he hecho esta riqueza. Si no, ese si no es un contraste. En lugar de hacer aquello, acuérdate de Jehová tu Dios. ¿De quién debemos acordarnos cuando tenemos riquezas? Acuérdate de Jehová tu Dios. Pero si estamos pobres, ¿de quién debemos acordarnos? De Jehová tu Dios. Con plata o sin plata, con riqueza o sin riquezas, con dones o sin dones, acuérdate de Jehová tu Dios. Acuérdate de Jehová tu Dios. No te envanezcas. No digas: es que yo sí he sido tenaz para el trabajo. Algunos se lo atribuyen a la buena suerte. Es que yo sí soy de buenas. Alguna canción mundana decía: yo soy de buenas y de malas. Yo soy de mala y de buenas. Escucha esto: la famosa buena suerte o mala suerte, vamos a la buena primero, no es otra cosa que la combinación entre la búsqueda y la oportunidad. ¿Qué es buena suerte? Es esa fusión entre búsqueda y oportunidad. Búsqueda primero de la presencia de Dios debe ser para nosotros, ¿no? Y aprovechar las oportunidades que el Señor nos va dando. Seguimos. Entonces, en los versículos, ese pasaje que leímos, no vamos a leerlo de nuevo, solamente yo voy a hacer mención de algunos detalles. En los versículos 7 al 10 del pasaje que hemos leído, Moisés describe las características de la tierra que Dios les daría a los israelitas. ¿Cómo era esa tierra? Era una tierra buena. ¿Qué nos da Dios? Una buena tierra. Dios nos da buenas opciones, buenas posibilidades. Una buena tierra llena, con arroyos llenos de agua, con fuentes, con manantiales, con vegas y montes. Los que conocemos el campo sabemos que una tierra con estas características, lo que se siembra allí produce. El ganado que se lleva allí se nutre bien. Era una tierra apta para cultivos. Dice: tierra de trigos, cebada, uvas, higos, granados, olivos. Era una tierra apropiada para la apicultura. Dice: habrá miel, hay miel en esa tierra. Porque ustedes saben, para nosotros quizás la miel hoy día es medicina. Es más que todo medicinal, para la tos, pero para el judío la miel era parte de la base alimentaria o alimenticia de ellos. Eso hacía parte de su alimentación.
Y de hecho, cuando uno ve esos programas de sobrevivientes, cuando ellos encuentran miel de abeja que llevan varios días sin comer, ellos dicen, uy, comí, y es como si, y yo digo, no, pero la miel me da a mí, es como un vómito, ganas de vomitar cuando yo como mucha miel. Pero ellos hablan de que los energiza, les da fuerza. También era una tierra abundante en provisión. Dice, no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, comerás y te saciarás. Era una tierra llena de riqueza mineral. Dios dice dice tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre. Ellos debían, escuche, estas son las características de la tierra, pero ahora Dios demanda de ellos. Ellos debían asumir un compromiso. ¿Cuál era el compromiso? Bendecir a Jehová su Dios por la buena tierra que te habrá dado. Yo les pregunto a ustedes, ¿cómo bendecimos a Dios? A Dios lo bendecimos con mi obediencia. A Dios lo bendigo con mi entrega. A Dios, porque Dios no necesita mis bendiciones. Señor, te bendigo. ¿Y eso qué le produce a Dios? Ahora, debemos hacerlo, sí. La Biblia, hallamos hombres de Dios que bendecían a Dios. Pero ¿sabes cuál es la bendición que Dios le agrada y que a Dios le honra? La bendición de tu obediencia. Tú bendices a Dios cuando eres obediente, porque bendecirlo es equivalente a honrarlo. Lo honras cuando tú eres obediente, cuando yo soy obediente. Pero además de eso, de ese compromiso que ellos debían asumir, también debían tener en cuenta esta recomendación. ¿Cuál era la recomendación? Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. En el versículo 11, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Dios conoce el corazón de su pueblo, por eso les dice, cuídate de no olvidarte de tu Dios. Y en la otra parte dice, el versículo 18, acuérdate de Jehová tu Dios. En tiempos de abundancia, escuchan esto, muchos se olvidan de esa vida de entrega a Dios. Hay hermanos que le piden a Dios, dame una empresa, dame un negocio, dame un emprendimiento, Señor, próspero. Pero cuando Dios empieza a prosperarlos, ya no tienen tiempo para buscar de Dios. Ya no tienen tiempo para ir a la casa de Dios. Ya no tienen tiempo para ir al grupo de vida. Entonces, como Dios conoce tu corazón y mi corazón, muchas veces no nos da, porque Él sabe que si nos da, nosotros no vamos a serle fiel buscando su palabra. Entonces nos mantiene, como dijo Agur, del pan de cada día. Solo nos mantiene del pan de cada día, porque Dios dice, si le doy, este se va tras la riqueza, este se va tras el dinero, y no, ¿de qué le sirve? Como un día le decía aquí, Jesucristo dijo, ¿de qué te sirve a ti ser el rico de ricos, pero tu alma se pierde? Es mejor que tu alma se salve, aunque aquí en la tierra vivas enfrentando necesidades. Seguimos. Dios da el poder para hacer la riqueza. Entonces, miramos la primera parte, el determinante de nuestra riqueza, ¿quién es? Dios. Nunca se te olvide eso. Dios es el determinante de nuestra riqueza. Dios es el determinante de lo que tú y yo necesitamos. Y estos días mi esposa dijo, bueno, a veces a los muchachos les gusta ver sus programas allá afuera, y yo quiero tener un televisor para cuando ellos quieren ver sus cosas que a mí no me gusta, yo tenga para ver en mi piecita algo a nivel mío. Pero pues teníamos muchas cosas por delante, teníamos la parte de la matrícula de Juan David. Bueno, nosotros hacemos por ahí un crédito al ICT, pero vamos pagando cada mes, y cada mes hay que ir pagando un porcentaje. Teníamos otros compromisos, y entonces, además de eso, Juan David está sacando el pase, y eso hoy día, la licencia, pues eso tiene su costo. Y entonces ella dijo, yo le voy a orar a Dios, que Él me provea. Y llegaron nos llegó ahí al conjunto unos anuncios de promociones en Olímpica, en el SAO, y habían televisores de 500,000 pesos
Y mi esposa dijo, ay, yo quiero que el Señor me regale 500,000 pesos. Había una persona que estaba enferma y fuimos a visitar a esa persona. Y cuando estábamos allá, esa persona dice, pastor, yo estaba orando al Señor y Dios ha puesto en mi corazón un sentir y es bendecirlos. Bueno, oramos por la hermana. Esa hermana nos entregó un saludito con el puño cerrado, pero que lo abren. Esos saluditos son muy buenos. Y uno cierra la mano rapidito para que no se le escape. Y cuando llegamos, uno le cae la tentación desde el camino. Lo miro, no lo miro, lo miro. Bueno, miramos de camino y habían 400. Y ella me dijo, pero es que la hermana a mí me dio 100 aparte. Ah, yo dije, tienes el televisor. Le dije, para no descompletar, yo voy a pagar el diezmo por aparte y toma los 500 y compra tu televisor. Dios es el determinante de nuestras finanzas. No importa que no tengas nada, pero si clamas, Él abrirá puertas donde no las hay. Él abre esas puertas, no siempre para enriquecernos. No, si Dios no te envió para ser rico, no añores ser rico. Añórale, Señor, que lo que tú me des sea para honrarte y glorificarte. Que de lo que Dios te dé, tú apartes el diezmo. Yo le dije a mi esposa, no voy a sacar el diezmo de allí, lo voy a poner de mi bolsillo por acá, pero lo voy a dar. Porque eso honra a Dios. ¿Dios necesita nuestra plata? No, pero su obra sí necesita nuestros recursos. Bueno, seguimos. Entonces Dios da el poder para hacer las riquezas. Mira lo que dice el versículo 18, la parte B. Porque Él te da, escucha esta frase, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Eso lo dice la Reina Valera 60. Dios habla hoy, dice, ya que ha sido Él quien les ha dado las fuerzas. ¿Qué nos da Dios? Para hacer las riquezas. Algunos dicen, a mí Dios, eso no fue Dios, ese fui yo. Miren, ¿y quién te dio las fuerzas? Dios. Dios, Él dice, no te olvides porque yo soy el que te doy las fuerzas. Cosas. Entonces, pero mire cómo dice la versión antigua. La versión antigua dice, Él te da la potencia para que hagas las riquezas. El rey David afirmó allá en el Salmo 68:35, la parte B, y dijo, el Dios de Israel es el que da fuerza y vigor a su pueblo. ¿Qué nos da Dios? ¿Sabe por qué podemos trabajar todos los días? Porque tenemos fuerza y vigor. Y usted y yo, la gente no valora eso hasta que no lo pierde. El año antepasado yo tuve una crisis de salud estando aquí en Bogotá. Y una noche estaba preparando el sermón y de repente sentí un mareo y se me fue el mundo. Y mi esposa no estaba en el Huila. Y Daniel me vio y me dijo, ¿qué le pasó a papi? Y sentí un mareo muy feo. Entonces yo dije, pues entonces por mucho rato el computador, me fui, me paré. Y empecé un hormigueo en el cuerpo, así como una cosa rara que me hormigueaba por el cuerpo. Bueno, eso me pasó cuando mi esposa vino, como al día siguiente estaba yo preparando, continuando ese mismo sermón, como a las 11 de la mañana, era un jueves, yo dije, bueno, yo voy a ayunar en casa, no voy a la iglesia, ayuno en casa mientras preparo el sermón. Y estaba yo preparando el sermón cuando otra vez se me movió, parece que había temblado la tierra y se me movió el mundo. Y mi esposa me vio y me dijo, ¿qué te pasó? Y yo dije, no sé, siento una cosa muy rara. Y empecé a caminar y la fuerza, no sentía fuerzas para nada. Y ella me dijo, ¿te doy algo? Yo dije, tal vez sí, de pronto por el ayuno. Y entonces paré el ayuno como a las 11 de la mañana. Mi esposa me dijo, ¿te doy comidas de sal o fruta? Y yo, dame frutica mejor, porque no quiero levantar el ayuno todavía. Me dio unas frutas y esas frutas como que me hicieron peor. Al ratico yo no tenía fuerza ni para hablar.
yo sentí que la vida se me iba. Y le dije, llámale hermano Edilcer que por favor venga y me lleve en un taxi porque yo no tengo fuerzas para nada. Y mi esposa llama y mi esposa lloraba porque yo decía, no tengo fuerza, no tengo fuerza, siento que la vida se me va. ¿Sabes qué, amado hermano, amada hermana? Cuando nosotros se nos va la fuerza, es cuando sentimos cuánto vale tener fuerza. Cuánto importante es tener fuerza. Cuando nosotros perdemos la voz es cuando sentimos cuán importante es tener voz. Cuando nosotros se nos va la vista es cuando sentimos cuán importante es poder ver. Y todo eso viene ¿de quién? De Dios. Dios nos lo da. Entonces no te jactes si tienes riqueza. Es Dios quien te ha dado todas esas posibilidades. Pero también Dios, escucha esto, Dios nos instruye. Ahí mismo yo coloco lo de la salud. Dios nos instruye y enseña a realizar nuestras labores. Y mira lo que dice Isaías en el capítulo 28, versículo 23 al 26, en la Nueva Versión Internacional. Escuchen, oigan mi voz, presten atención, oigan mi palabra. Cuando un agricultor ara para sembrar, ¿lo hace sin descanso? Se pasa todo el día abriendo los surcos, removiendo el terreno. Después de que ha emparejado la superficie, ¿acaso no siembra eneldo, esparce el comino, siembra trigo en hileras, cebada en el lugar debido, centeno en las orillas? Escucha esto, es Dios quien lo instruye y le enseña cómo debe hacer las cosas. ¿Cuántas veces nos jactamos? Es que para eso estudié, es que para eso me preparé. Gloria a Dios por haberte preparado, gloria a Dios por tener una carrera, pero es Dios quien te instruye y quien te enseña cómo debes hacer las cosas. Dale un aplauso al que vive. Él nos instruye y nos enseña cómo debemos hacer las cosas, como lo hace un padre con un hijo. Yo soy campesino por naturaleza. Decimos en la costa corroncho. Y mi papá me enseñó a trabajar desde muy niño. Y él me llevaba al campo. Sembrábamos, dicen en la costa, con espeque, un palo que hacen una puntica y clavan allá y chum. Y mi papá cogía con una mano, aquí se amarraba una cuartilla, decían un coso de mimbre, aquí lo llevaba lleno de maíz, arroz, lo que fuera sembrando. Y él iba pan, hacía el huequito y con la otra mano, chuas. Pan, chuas. Y yo quedaba con la boca abierta, wow. Y me decía, papá, hágalo así, hijo, hazlo así. Y él daba un paso y él iba como midiendo tan y allá. Yo me perdía. Y yo intentaba hacer lo mismo y tiraba. Papá decía, coge tres. Papá decía, coge 3 o 4 granitos. Y yo cogía y contaba 3 cosas. Mi papá no contaba. Los dedos de mi papá tenían ojos. Chuas, chuas. Y yo decía, ¿cómo lo hace? Aunque tú lo hagas con los ojos cerrados y te creas el experto, es Dios quien te ha dado las instrucciones y la forma cómo debes hacer las cosas. Por eso, cuando tú vayas a preparar un alimento, dile, Señor, dame la mejor receta. Hoy quiero cautivar a mi esposo con un excelente plato para que ese hombre se sienta más enamorado de mí que nunca. Pero también cuando como hombre quieras ofrecerle un detalle a tu esposa y dile, Señor, dame los ojos que yo vea el mejor detalle para mi esposa, para cuando llegue a la casa esté derretida con ese regalo. Se derrita como la gelatina ante el calor, que yo sea el fuego que la haga derretir. ¿Sí les gusta, hombres? ¿Está bueno el piropo? Bueno. Y ya para terminar, Dios nos prospera con propósito. ¿Para qué Dios nos prospera? Con un propósito. Viajar, conocer lugares en el mundo, tener posesiones, sí, eso es parte, porque Dios quiere que tú te deleites con lo que Él te da, que tú disfrutes lo que Él te da. Pero sobre todo, escucha lo que dice el versículo 18, la última parte, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. ¿Para qué Dios quiere enriquecernos? Para confirmar su pacto que le dio a nuestro, o sea, aquí se refería a Abraham, a Isaac, a Jacob.
para confirmar el pacto que le di a sus padres. Y yo quiero, así a grosso modo, que vayamos a Génesis 12. Ustedes lo pueden leer allá, yo solamente lo voy a citar acá. Cuando Dios llamó a Abraham, le demandó que se fuera de su tierra, que saliera de su casa, la casa de su padre, que saliera de su parentela a la tierra que él le mostraría. Y Dios le promete hacer de él una gran nación. Dios le promete bendecirle, Dios le promete engrandecer su nombre, de tal manera que la vida de Abraham sería para bendecir a los demás. Entonces, ¿para qué nos bendice Dios? Para bendecir a otras personas. Pastor, entonces significa que yo tengo que regalar mi plata, que tanto me ha costado, que con tanto esfuerzo lo he sudado. Bueno, crea una empresa y dile a Dios, prospérame para tener empleados a quien yo les pague bien, a quien yo sea justo, les pague el salario correcto, los ponga a trabajar en las horas correctas. Si trabajan horas extras, se las pague. Eso es justicia, y Dios aplaude la justicia, y Dios bendice al justo. Pero hay quienes crean empresas y quieren actuar como el impío. Si el impío no paga horas extras, yo tampoco pago. Dios quiere, y con esto voy a ir cerrando, así que vayan colocando una cancioncita por ahí de fondo que vamos a ministrar. Dice, entonces la vida de Abraham sería, la bendición que Abraham recibiría sería para bendición. Dios bendeciría a quien bendijera a Abraham, pero maldeciría a quien lo maldijera. Y en Abraham serían benditas todas las familias de la tierra. Mire la bendición de Abraham. Y Dios dice, a fin de confirmar el pacto que hice a tus padres. ¿Y cuál fue parte de ese pacto? Por medio de ti voy a bendecir a todas las familias de la tierra. Y sabe que usted y yo hoy estamos bajo esa misma bendición. ¿Sabe por qué estamos bajo esa misma bendición? Porque Dios dice allá en Gálatas, por medio de Pablo, Gálatas en el capítulo 3, verso 29, y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham. ¿Somos descendientes de quién? ¿Usted pertenece a Cristo? ¿Cuántos de los que están aquí pertenecen a Cristo? Entonces usted también es heredero de las promesas que Dios le dio a Abraham. Pero también usted es heredero de las demandas que Dios estableció para Abraham. Te bendeciré para que seas de bendición a muchas personas. Ese es el propósito de la riqueza. Ese es el propósito de los dones. Ese es el propósito de las bendiciones de Dios. Bendecirnos a nosotros para que nosotros bendigamos a muchas personas. Colócate sobre tus pies. Hemos dicho 3 cosas hoy. ¿La recuerdan? ¿Quién es el determinante de nuestras bendiciones? ¿Quién da el poder para hacer las riquezas? ¿Para qué nos bendice Dios? Para bendecir a otros. Ojalá hoy diga, yo voy a bendecir a mi padre, yo voy a bendecir a mi madre, voy a llegar a mi casa y le voy a dar una ofrenda a mi papá, le voy a dar una bendición a mi mamá. Ojalá aquí mismo los que están aquí se metan la mano al decir, papá, mire, lo quiero bendecir, aquí tiene 20,000, aquí tiene 10,000, yo quiero bendecir a mi esposa, bendecir a los hijos a los padres, pero sobre todo también bendecir la obra de Dios. Bendice la obra de Dios. Padre amado, yo te doy gracias en esta preciosa mañana, en este hermoso momento. Te quiero agradecer por cada persona que allí en casa ha escuchado este mensaje. Tú que has escuchado esta palabra, espero que hoy Dios me haya dado la sabiduría para hacerme entender para quién es el determinante de esa riqueza, de esa empresa, de ese negocio que tú tienes. Y si no lo habías comprendido, espero que hoy lo hayas asimilado y que a partir de hoy digas, bueno, Dios es el que me da el poder, me da la salud, me da las ideas, me da el conocimiento para que yo construya riqueza, y a Él será la gloria y a Él será la honra. Y que tú puedas decir, Señor, gracias por lo que tú me has dado, salud para trabajar, familia, economía. Pero acuérdate, eso tiene un propósito: honrar y glorificar a Dios y bendecir a las personas necesitadas. Piense abriendo las puertas para que trabajen en tu empresa, pagándole justo, pero también para que tú bendigas a personas, a tu misma familia,
a personas que te han honrado. Bendícele, dale una ofrenda, dale una ayuda, bendícelo con algo, con un alimento, con un pan, y Dios te bendecirá. Hoy te bendigo, pero sabes que el pan más importante que Cristo quiere darte es su palabra, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hoy te invito a que recibas a Cristo allí, en el nombre de Jesús. Amén.